Please be seated. Por favor, tomen asiento. As we begin this morning, I'd like you to do something for me. A medida que empecemos esta mañana, quiero que hagan algo por mí. I'd like you to write down on a piece of paper something you consider to be a weakness. Yo quisiera que ustedes escribieran en un papel algo que ustedes consideran que es una debilidad. Something you consider to be a limitation or a handicap or maybe a crippling fear. Algo que ustedes sienten terror, que les tumba, algo que es una minusvalía, algo que es un defecto. I'm going to give you 10 seconds to write down as many of those as you can. Les voy a dar 10 segundos para que escriban todo lo que puedan. Go. Empiecen. If you don't have a pen, you just have to think about what that is. Si no tienen pluma, bolígrafo, piénsenlo. Okay. Ok. Raise your hand if you wrote down at least one. Levante su mano y se escribió por lo menos una. Wow, not too many. Okay. Me gustaría empezar planteando una pregunta. Have you ever considered the possibility that your limitations and your weaknesses and your handicaps may prove to be the key to your usefulness in the service of Christ? ¿Has tomado alguna vez en consideración la posibilidad de que tus limitaciones y tus defectos sean la clave de tu utilidad al servicio? Else is saying of themselves, if I were just a little quieter, I think God might make more use of me than he does. Chances were only brighter. If my health were just a little better, if my mind was a little quicker, I think I would be the kind of individual God looks to use in his kingdom. Things that we're tempted to do when we find ourselves confronted by our limitations and our handicaps is to look around at other people and say things like, well, if I were only a little more like him, or if I could be like her, then I will be far more useful to God. Cuando nos encontramos frente a nuestras limitaciones y nuestras desventajas es mirar alrededor de otras personas y decir, si yo fuera solo un poco más como él, o si yo pudiera llegar a ser un poco más como ella, entonces voy a ser mucho más útil. Instead of believing what the Bible actually says, En vez de creer lo que la Biblia en realidad dice, that our limitations, handicaps, and weaknesses, which God permits, are the key to our usefulness in God's kingdom. que nuestras limitaciones, desventajas y debilidades que Dios permite son la clave para nuestra utilidad en el reino de Dios. In verse 10 of the passage that was just read, Paul, the Apostle Paul, acknowledges the peculiar challenges that have come his way. En el 10 del pasaje que acabamos de leer, Pablo reconoce los peculiares desafíos que se le han presentado. Estos son los desafíos que estoy enfrentando y menciona 5. Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Now that's quite an interesting list, isn't it? Es una lista bastante interesante, ¿verdad que sí? Someone might say to Paul, Paul, we'd like you to come to our church and give a testimony as to where you are at this point in your life. Alguien aquí quizás podría o querría decirle a Pablo, Pablo, nos gustaría que vinieras a la primera iglesia bautista de Flushing y que nos dieras un testimonio de dónde estás en este momento de tu vida. And everybody's waiting and they're all excited because the mighty apostle is about to come to their church. Y todo el mundo está esperando porque el poderoso apóstol está a punto de llegar a nuestra iglesia. And of course, he'll be able to speak of victory and of power and of might and of experiences and of all the great conquests that he's known in the service of Christ. Y por supuesto que será capaz de hablar de la victoria y del poder y de la fuerza y de las experiencias y de todas las grandes conquistas que ha conocido en el servicio de Cristo. And this relatively short and bald-headed man stands up at the pulpit. Y este hombrecito bajito, calvito, se para aquí delante del púlpito
And he says, well, I'd like to speak to you along 4 lines. Y les dice, bueno, realmente me gustaría hablar con ustedes a lo largo de 4 áreas diferentes. I want to tell you that I feel incredibly weak. Quiero decirles que me siento increíblemente débil. I've been getting a lot of insults. He estado recibiendo muchos insultos. My life is marked by many hardships. Mi vida está marcada por muchas dificultades. And frankly, I'm living in difficulties. Y francamente estoy viviendo en dificultades. And someone says, doesn't sound like the kind of person you invited me to hear. Y alguien dice, este no suena como el tipo de persona que fui invitado a escuchar. I thought I was coming to hear the mighty apostle Paul. Yo creía que venía a escuchar al poderoso apóstol Pablo. And your friend says, so did I. Y su amigo le dice a usted, y yo pensé lo mismo. I thought he'd be here with a great entourage around him. Pensé que vendría aquí con un gran séquito. I thought there would be motorbikes in front of him Pensé que iba a haber motocicletas delante de él and flags flying. y unas cuantas banderas volando. And then a slideshow of all his mighty ministry exploits. Y después una presentación de diapositivas de todos sus magníficos hechos en su ministerio. But no. Pero no. At the end of chapter 11, he tells us how he got to them. Al final del capítulo 11 nos dice cómo llegó ahí. He crawls through a window, gets let down in a basket, and then runs for his life. Se arrastró por una ventana, se dejó caer en una cesta y corrió para salvarse su vida. And he says, let me tell you about all the handicaps, all of the limitations, all of these elements which are actually the key to power. Y él dice, y aquí estoy, permítanme hablarles de todas estas desventajas, todas las limitaciones, todos estos elementos que en realidad son la clave del poder. And what he tells us about here is the power of weakness. Y de lo que él está hablando aquí es del poder de la debilidad. The power of weakness. El poder de la debilidad. Look what he says in verse 10. Miren lo que dice en el versículo 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. So Paul says in this chapter, if I'm going to boast about anything, it's about my weaknesses, because weaknesses are assets. Entonces Pablo dice en este capítulo, si yo voy a presumir de algo, será de mis debilidades, porque las debilidades son ventajas. So let me ask you the same question again. Les hago la misma pregunta de nuevo. Have you ever considered the possibility that your handicaps, your limitations, your weaknesses, your debilitating fears, far from being a detriment in your service to Christ, are assets? ¿Has considerado eso, la posibilidad, alguna vez, de que tus impedimentos, tus limitaciones, tus debilidades, lejos de ser un detrimento en tu servicio a Cristo, puedan ser ventajas? This is why Paul says way back in 2 Corinthians chapter 4 and verse 7, Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. God puts his treasure in old clay pots, so nobody will ever be surprised that the power is God's. Dios pone su tesoro en vasijas viejas de barro para que nadie se sorprenda de que el poder haya sido de Dios. But how do we spend our lives? Pero en realidad, ¿cómo pasamos nuestras vidas? We spend our life shining up our pot Nosotros pasamos la vida sacándole brillo a nuestra vasija, so that everyone will say of us, oh, what a nice pot, what a shiny pot, what a clever pot. para que todo el mundo diga, vaya, qué vasija más bonita, qué vasija más brillante, qué vasija más inteligente. But it's a pot just the same. Pero es una vasija igual, Fragile, weak, totally useless. igual, frágil, débil y totalmente inútil, Except filled by the power that invades our weakness. excepto llena por el poder que invade nuestra debilidad. In 2 Corinthians chapter 12, Paul shares 3 profound lessons about our limitations, handicaps, weaknesses, and troubles. En 2 Corintios, capítulo 12, Pablo comparte 3 lecciones sobre nuestras limitaciones, desventajas,
debilidades y problemas. And hopefully this will change the way we think about those Y things. esperemos que esto cambie la forma en que pensamos acerca de estas cosas. Lesson number 1. Lección número 1. God uses troubles to humble us. Dios usa los problemas para humillarnos. God uses trouble to humble us. Dios usa los problemas para humillarnos. Now, I said it twice because Paul says it twice in verse 7. Ahora, yo lo dije 2 veces porque Pablo lo dice 2 veces en el versículo 7. Please follow along in your Bible. Open your Bible to 2 Corinthians 12 or open your Bible app and follow along with me so that my broken Spanish will be more clear to you. Entonces, por favor, abran sus Biblias o abran su aplicación de la Biblia en sus teléfonos y sigan conmigo la lectura para que mi español medio matado ustedes lo puedan entender. When you come to church on Sunday, always bring a Bible or a phone with a Bible app on it. Cuando ustedes van a la iglesia en el domingo, por favor, siempre traigan su Biblia o traigan el teléfono con la aplicación de la Biblia. Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca. This is why you have to follow along in your Bible. Por eso es que ustedes tienen que seguir la lectura de la Biblia cuando yo lea. Now, the question we have to ask is, why did the Apostle Paul need to be humbled? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué es que el apóstol Pablo necesitaba ser humillado? And the answer is because of all of his amazing spiritual experiences. Y el motivo es por todas estas experiencias increíbles espirituales. If you read the book of Acts, you discover that Paul had 3 personal encounters with the risen, exalted Christ. Si ustedes leen el libro de Hechos, se van a enterar que Pablo tuvo 3 encuentros con el Cristo resucitado, enaltecido. And that was while he was on earth. Y eso es cuando él todavía estaba en la tierra. But in verses 1 to 4 here, he describes another experience. Pero en los versículos del 1 al 4 aquí él explica otra experiencia. And he's having a hard time describing it. Y está teniendo una dificultad describiéndola. But he tells us here that he was caught up to paradise, which is heaven. Pero nos dice que él aquí lo llevaron al paraíso, que es el cielo. And while he was there, he heard inexpressible things. Y estando allí, él escuchó cosas que no se podían ni repetir. No one else has ever experienced this. Nadie más ha experimentado algo así. Kind of a round trip to heaven. Un viaje de ida y vuelta al cielo. Only Paul experienced this. Solamente Pablo experimentó esto. Peter didn't experience it. Pedro no lo experimentó. The other apostles didn't experience it. Los otros apóstoles no lo experimentaron. No one throughout church history, as far as we know, has ever experienced this. Hasta donde tengamos conocimiento, nadie en la historia de la iglesia ha experimentado esto. Even though some people try to tell us they experienced this, they Aunque did hay not. personas que sí nos dicen que lo han experimentado. Only Paul. Solamente Pablo. Why Paul? ¿Por qué Pablo? John Calvin, I think, explains it the best. Juan Calvino lo explica bien. He says this thing happened for Paul's own sake. Esto sucedió por el propio bien de Pablo. A man who had awaiting him troubles hard enough to break 1,000 hearts needed to be strengthened in a special way to keep him from giving up and to help him to persevere undaunted. Un hombre al que le esperaban problemas tan duros como para romper 1000 corazones, necesitaba ser fortalecido de una manera especial para que no se rindiera y para ayudarle a perseverar impertérrito. And that makes perfect sense. Y eso tiene un sentido perfecto. But as wonderful as that was, there was what's known as a stinger in the tail. Pero aunque eso haya sido fabuloso, siempre hay lo que se llama un aguijón en la cola. These epic privileges of indescribable value could just as easily make Paul proud. Estos privilegios épicos de valor indescriptible podrían fácilmente haber orgullecido a Pablo. Isn't that true? ¿No es eso verdad? Isn't it true that when we have certain experiences or we achieve certain accomplishments, that there's a tendency to kind of get a little puffed up?
¿No es verdad que cuando tenemos ciertas experiencias o cuando algo especial nos sucede, nos inflamos un poquito? To think more highly of ourselves? Empezamos a pensar mejor de nosotros, To think we're better than those around us? empezamos a pensar que somos mejor que aquellos que están a nuestro alrededor. So, for example, suppose Paul was having a debate with one of his ministry partners as to what they ought to do next. Ahora, por ejemplo, si estuviera Pablo en un debate con uno de sus compañeros de ministerio sobre lo que deberían hacer próximo. And Paul wants to go here, but his ministry partner wants to go there. Pablo quiere ir en esta dirección, pero su compañero del evangelio quiere ir en esta otra. And there's a real disagreement about this. Y hay un verdadero desacuerdo con respecto a esto. Well, Paul might be tempted to say something like this. Pablo quizás está tentado a decir algo como esto. How many times have you seen the Lord? ¿Cuántas veces has visto tú al Señor? 0. 0. And how many trips to heaven have you made? ¿Cuántos viajes has hecho tú al cielo? 0. 0. That's what I thought. Then we'll do my plan. Eso es lo que yo pensaba, así que entonces haremos mi plan. I mean, there's a lot of leverage in this, isn't there? Aquí hay como mucha fuerza, ¿verdad? Paul could easily become very proud, very arrogant, and very unbearable. Fácilmente Pablo se podría convertir en orgulloso y muy arrogante. So let me read a paraphrase of verse 7 to you from The Message, the translation called The Message. Déjeme leerles a usted un versículo que ha sido parafraseado de la Biblia que se llama El Mensaje. So to keep me from getting a big head, I was given the gift of a handicap to keep me in touch with my limitations. Así que para que no se me subiera a la cabeza, me dio Dios un regalo de una minusvalía para mantenerme en contacto con mis limitaciones. Have you ever considered the possibility that God has allowed to pass through His hands into your life and into mine handicaps to prevent us from becoming conceited? ¿Te has planteado tú alguna vez la posibilidad de que Dios haya permitido que pasen por sus manos en tu vida y en la mía minusvalías para evitar que nos envanezcamos y para mantenernos en contacto con nuestras limitaciones? And to keep us in touch with our limitations Mantenernos en contacto con nuestras limitaciones so that we might be more useful? a fin de que seamos más útiles. And the worst thing God could ever do to us would be to take away those limitations. Y lo peor que Dios podría hacer es quitarnos esas limitaciones. If we didn't have them, we would be more unbearable than we already are. Si no las tuviéramos, seríamos más insoportables de lo que ya somos. So, what is your limitation? Entonces, ¿cuál es la limitación suya? What is your handicap? ¿Cuál es la minusvalía suya? What is your weakness? ¿Cuál es su debilidad? What is that thing in your life that you just wish wasn't there? ¿Qué es esa cosa en su vida que usted querría que no estuviese ahí? And what we discover here in verse 7 is that humility is the essential virtue of Christian leadership. Y lo que descubrimos aquí en este capítulo 7, en este versículo 7, es que la humildad es la virtud número 1 del liderazgo cristiano. In fact, it's number 1, numero uno. De hecho, es la número 1. The humbler you are, the more powerful you become. Cuanto más humilde eres, más poderoso te vuelves. To be poor in spirit, Ser pobre de espíritu, not thinking more highly of yourself than you ought to think. no teniendo más alto el concepto tuyo del que se debe tener. Looking not to your own interests, but to the interests of others. No mirando por tus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Having the mind of Christ who humbled himself and took upon himself the role of a servant. Teniendo los sentimientos de Cristo en tu corazón, que se humilló a sí mismo tomando la naturaleza de siervo. As Philippians 2 says, this is the path to power. Como dice Filipenses 2, este es el camino hacia el poder. So, how does God humble Paul and us for that matter? Ahora, veamos cómo es que Dios humilla a Pablo y a nosotros. No, it's right there in verse 7. Está aquí mismo en el versículo 7. There was given me by God a thorn in the flesh to keep me from becoming conceited. Me fue dada por Dios una espina en la carne para que no me envaneciera. Not by memorizing Bible verses about humility,
no memorizando versículos de la Biblia sobre humildad, not by praying for humility, no orando por humildad, not by fasting for humility. no ayunando por humildad. God gave me a thorn in the flesh to keep me humble. Dios me dio una espina en la carne para mantenerme humilde. Well, what is his thorn in the flesh? Ahora, ¿cuál es la espina en la carne de él? Now, when you hear the word thorn, I don't know if it comes across in Spanish the same way, but Yes, when it you hear does. the word thorn, you tend to think of something like a rose bush. Cuando escuches la palabra espina, y no sé si se traduce igual en español, pero sí se traduce igual, no pienses en un rosal. For some reason, God has made these beautiful plants, these rose bushes, and he covered them with thorns. Dios por algún motivo ha hecho unos rosales preciosos y los ha cubierto de espinas. And I used to have a bunch of these in my backyard. Yo tenía un montón de ellos en mi patio atrás. And when I'm out there playing ball with my kids, hitting wiffle balls, kicking soccer balls, sometimes the ball would go into the rose bush. Y a veces cuando yo estaba atrás jugando fútbol con mis hijos o jugando baloncesto, hay veces que la pelota entraba donde estaban las rosas y las espinas. And Dad's job was to get the ball out of the rose bush. Y el trabajo de papá era ir a los rosales y sacar la pelota. And you kind of reach in there and you're getting stuck by these thorns. Y cuando uno mete la mano ahí, estas espinas como que lo están pinchando a uno. That's not the word Paul uses. Esa no es la palabra que usa Pablo. The word Paul uses here actually refers to a stake. La palabra que Pablo está utilizando aquí es una estaca. No es un filete, sino una estaca. A sharp wooden shaft that could be used to impale someone. Un asta de madera afilada que puede utilizarse para empalar a alguien. That's a big difference. Esa es una diferencia muy grande. A little thorn or a sharp wooden stake, estaca. Una espinita o una estaca grande de madera. Now, when we read this verse, we always ask the same question. What was Paul's thorn? Ahora, cuando leemos este versículo, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Cuál era la espina de Pablo? We could call that the $1 million question. Ahora, podríamos llamarle a eso la pregunta de del $1,000,000. When I was preparing this sermon, I asked a group of friends, godly Christian men and women, I said, what do you think Paul's thorn in the flesh was? Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le pregunté a un grupo de colegas cristianos, ¿qué piensan ustedes que era la espina de Pablo? And most of them said, I have no idea. Y la mayoría de ellos dijeron, no tengo ninguna idea. Now, I could spend 15 minutes explaining to you what the thorn is or what it might be. Ahora, yo podría pasar 15 minutos explicándoles a ustedes qué podría o qué era la espina. And then I would say things like, it could be his eyesight. Y yo podría decir cosas como, bueno, podría ser su vista. Or perhaps he fell off a donkey and now he has migraine headaches. O quizás se cayó de un burro y ahora tiene migrañas. Or maybe it was his physical stature. O quizás fue su estatura física. We know that Paul was short, bald, and had a face fit for radio. Sabemos que Pablo era bajito, calvo y con una cara que solo servía para salir por la radio. Maybe it was his lack of eloquence. Tal vez era su falta de elocuencia. These were things that he was accused of by his critics. Estas son cosas de las cuales él fue acusado. Maybe it was a temptation that he could not overcome. Tal vez fue una tentación que no pudo conquistar. One scholar, and only one scholar, thinks it was his mother-in-law. Una persona que se dedicaba a estudiar la Biblia cree que, y solamente uno, que era la suegra. Now let me give you a piece of marital advice if you're married. Ahora, si usted está casado, déjeme darle un consejito matrimonial. If you think it's his mother-in-law, please do not nod your head in Si agreement. ustedes piensan que de verdad fue la suegra, no muevan la cabeza de arriba hacia abajo, asintiendo. You will get in a lot of trouble when you go home. Porque cuando usted vaya a su casita se va a meter en mucho problema. Now trust me on this, it is not his mother-in-law. Ahora, confíen en mí, no era su suegra. The fact is, we don't know what it was. El hecho es que no sabemos lo que era. If God wanted us to know,
he would have told us. Si Dios quisiera que lo que lo supiéramos, no los habría dicho. Paul would have said, to keep me from being conceited, God gave me a thorn in the flesh, and it's my eyesight. Pablo dijo, para que yo no sea enaltecido, Dios me dio una espina y es mi vista. There's a reason why Paul does not tell us what it is. Hay un motivo por el cual Pablo no nos dice cuál fue su espina. And I'll tell you the reason in a couple of minutes. Y les voy a dar el motivo, la razón, en un par de minutos. But here's what we know about his thorn. Pero esto es lo que sí sabemos de su espina. It was some unleashing of demonic power. Fue un desencadenamiento de poder demoníaco. He calls it a messenger of Satan. Él le llama un mensajero de Satanás. A messenger of Satan. Un mensajero de Satanás. But God gave him the thorn. Pero el dador de la espina fue Dios. You got that? ¿Me entendieron? A messenger of Satan, but God gave it to Paul. Un mensajero de Satanás lo trajo, pero Dios fue el que dio la espina. Ustedes dicen, espere, pastor. Are you saying that God gave Paul an assault from Satan? ¿Está usted diciendo que Dios le dio a Pablo un asalto, un ataque satánico? Oh, that's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Se me dio una espina en mi carne. Now, why would God use this evil being to torment his greatest servant? Ahora, ¿por qué Dios usaría a este demonio para atormentar a su más grande siervo? Well, Paul tells us it's to keep him from exalting himself. Pablo no nos dice que es para evitar que él se siga exaltando a sí mismo. Well, that's a pretty severe place to go to humble your servant. Bueno, ese es un lugar bastante severo para ir a humillar a tu siervo. Unless, of course, pride is more devastating than we realize. A no ser que pense que el orgullo sea más grave de lo que en realidad creemos. You say, come on, Pastor, God uses Satan to humble a Christian man? Y usted me va a decir a mí, vamos, pastor, Dios va a usar a Satanás para humillar a un hombre cristiano. That's the whole book of Job. Ese es todo el libro de Job. The whole book of Job is about that. Todo el libro de Job se trata de eso. God using Satan to humble one man. Dios usando a Satanás para humillar a un hombre. And at the end of Job, he's humble and Satan was the instrument and God allowed it. Y al final de Job es humilde y Satanás fue el instrumento y Dios lo permitió. That was the Apostle Peter's story in Luke 22. Esa fue la historia de Pedro, el apóstol Pedro, en Lucas capítulo 22. Do you remember when Jesus says to Peter in the presence of the disciples, he says, Simon, Satan has asked to sift you like wheat. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro delante de todos, Simón, Satanás ha pedido cernirte como si fueras trigo? And Jesus gave him permission. Y Jesús le dio permiso. And it was ugly, wasn't it, when Satan was sifting Peter? Y eso fue algo horrible cuando Satanás estaba sirviendo a Pedro. Because you could read that chapter and you will see exactly what Satan was doing in Peter's life. Porque usted puede leer ese capítulo y ver exactamente lo que Satanás estaba haciendo en la vida de Pedro. Do you remember what Peter did that night when Satan was going after him? ¿Se acuerdan ustedes lo que Pedro hizo esa noche cuando Satanás le cayó encima? He kept denying Jesus. Él seguía negando a Jesús. 3 times he denied he even knew Jesus. 3 veces él negó inclusive que conocía a Jesús. And on one of those occasions, it was kind of a little slave girl who scared him to death. Y en una de esas ocasiones fue una niñita, una esclavita, que fue la que lo asustó muchísimo. But guess what? It humbled him. Pero ¿saben qué? Lo humilló. And after this experience, later, he became a great leader. Y después de esa experiencia, él se convirtió en un gran líder. Jesus says to Peter, Peter, this is going to make you the man you have to be because you're way too proud. Jesús le dice a Pedro, Pedro, esto te va a hacer el hombre que tú debes ser porque tú eres demasiado orgulloso. Isn't that true? ¿No es eso verdad? When you read about Peter in the gospel narratives, how proud and arrogant and unbearable he was. Cuando ustedes leen en la Biblia, en los evangelios de Pedro, lo arrogante, lo insoportable y lo engreído que era. You know, it was Peter who said to Jesus, hey, Lord,
These other clowns may abandon you, but not me. I'm going to be with you to the end. Fue Pedro quien le dijo a Jesús, mira, estos payasos son los que te van a abandonar, pero yo voy a estar contigo hasta el final. Proud, arrogant, unbearable. Ingreído, arrogante e insoportable. But later he became a great leader. Pero más tarde se convirtió en un gran líder. If that didn't happen to him, he would have been finished. Si eso no le hubiera pasado a él, él hubiera sido el fin de él. Now, the reason Paul doesn't tell us what his thorn was is because ours will be different. Ahora, la razón por la cual Pablo no nos dice exactamente cuál era su espina es porque las nuestras serán diferentes. And mine is different than yours. Las mías son muy diferentes a las suyas. There are many different thorns, Hay muchas espinas diferentes and they are tailor-made for each one of us because God knows what we need. y están hechas a la medida porque Dios, para cada uno de nosotros, porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. So here's what we know about thorns. Esto es lo que sabemos de espinas. They're uncomfortable, Son incómodas, they are regular, son regulares, they are intense, intensas and we don't want them. y no las queremos. Uncomfortable, regular, intense, we don't want them. Incómodas, regulares, intensas y no las queremos. Hey, do you remember those? ¿Se acuerdan ustedes de esas tres cosas? Uncomfortable, regular, intense, we don't want them. Incómodas, regulares, intensas y no las queremos. Do you have one? ¿Tiene usted una? Raise your hand if you have one. Got a couple. Yeah, I Stand up if you have more than one. No, stay sit. Three times Paul asked Jesus to take it away. Tres veces le pide Pablo a Dios que se la quite, Because he didn't want it. porque él no la quería. He received the same answer Jesus received in the Garden of Gethsemane when he prayed 3 times, Father, if you're willing, let this cup pass from me. Él recibió la misma respuesta que Jesús recibió en el jardín de Getsemaní cuando oró 3 veces y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí este cáliz. And 3 times the Father said to Jesus, no, we're going through with this. Y 3 veces el Padre le dijo a Jesús, no, esto lo vamos a continuar. 3 times Paul asked God to take it away. 3 times God said no. 3 veces Pablo pidió que se las quitaran. 3 veces Dios le dijo que no. I wouldn't be at all surprised if there are things in your life today that you've had multiple encounters with God about. No me sorprendería en absoluto si hay cosas en tu vida hoy por las que has tenido múltiples encuentros con Dios. God, if you would just remove this. Dios, si me quitaras esto. God, if you would change this. Dios, si me cambiaras esto. God, if you would stop this. Dios, si detuvieras esto. And the answer is no, no, no. Y la respuesta es no, no y no. And it's clear that it's never going to happen. Y está claro que nunca va a suceder. It's clear that we're stuck with this. Es claro que estamos atascados con esto. Why? ¿Por qué? Papa sabe más. Father knows best. El Padre sabe más, sabe lo mejor. Turn to your neighbor and say, Papa sabe más. Voltéese a su sobrino y diga, el papá sabe más. Turn to just one neighbor, don't turn to the whole congregation. Solamente un vecino, no a toda la congregación. God's purpose for us as his children is not to make our journey pleasurable. El propósito de Dios como nuestro Salvador no es hacer que nuestro viaje sea placentero. A lot of times when I'm in a prayer circle, somebody always prays, Lord, make our way smooth. Muchas veces cuando estamos en un círculo de oración, alguien ora, Señor, danos una vida fácil o algo que sea suave. That's probably the one thing the New Testament never tells us to pray for. Es probablemente lo único en el Nuevo Testamento que nunca nos dice que oremos por eso. His purpose is to conform us to the image of his Son. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. And thorns are as essential to that process as Bible reading, prayer, and worship. Y las espinas son tan esenciales para el proceso como la lectura de la Biblia, la oración y la adoración.
You could memorize the Bible. You could pray 5 times a day. You could worship 4 times a week. But the thing that is going to transform you into the image of God's Son are these thorns. Ahora tú puedes orar 3 veces al día, ir a la iglesia 4 veces a la semana, leer la Biblia todo el día, pero lo único que te va a transformar al Espíritu de Dios son estas espinas. So allow this question to keep flashing across your screen. Así que deja que esta pregunta siga apareciendo en tu pantalla. Is it possible that the very limitations and handicaps and difficulties in my life are the key to usefulness in my service to Christ? ¿Es posible que las mismas limitaciones, impedimentos y dificultades de mi vida sean la clave de mi utilidad en el servicio de Cristo? And the answer is yes, because God is working on a far bigger canvas. Y la respuesta es sí, porque Dios está trabajando en un lienzo mucho más grande. Let me summarize the first lesson like this. Déjame darte un resumen de la primera lección así. God refused to lift Paul's thorn to keep him from imagining himself as a spiritual Superman. Dios se negó a quitarle la espina a Pablo para que éste no se imaginara que era un superhombre. Lesson number 2, very brief. Lección número 2, muy breve. God uses trouble to draw us to himself. Dios usa los problemas para atraernos hacia Él. What happens when Paul receives the thorn? ¿Qué sucedió cuando Pablo recibió la espina? He prays. Él oró. 3 times he pleads with the Lord about this. 3 veces le ruega al Señor por esto. Where did he go in his suffering? ¿A dónde fue en su sufrimiento? He fell on his knees. Cayó de rodillas. Now, we usually focus on the answer to that prayer being no. Ahora, casi siempre nos centramos en la respuesta a esa oración con un no. But don't miss the fact that he prayed. Pero no se pierda usted el hecho de que él oró. And he's not rebuked for praying. Y a él no le refutaron la oración. You see, the Lord sends thorns to drive us to himself, to turn us away from lesser resources. El Señor envía espinas para conducirnos hacia Él y para apartarnos de todos esos recursos inferiores. Sometimes the problem in our life is that we're just not praying enough. A veces el problema en nuestra vida es que no estamos orando lo suficiente. Now, some of you are prayer warriors. Ahora ustedes algunos son guerreros de oración. Many of us have a hard time praying. Muchos de nosotros tenemos su dificultad en orar. So these thorns have a way of putting us onto our knees, don't they? Estas espinas tienen la forma de que caigamos de rodillas. And it's when we pray that we unlock the power of the thorn, right? Es que cuando oramos es cuando abrimos y desencajamos el poder de la oración. When Hazel Ann, my wife, was 4 months pregnant with our first child, Cuando Hazel Ann, mi esposa, estaba embarazada de 4 meses con nuestro primer hijo, we learned that our unborn son had a rare and severe genetic malformation affecting 5 parts of his body. nos enteramos que nuestro hijo, que no había nacido todavía, tenía una rara y grave malformación genética que afectaba 5 partes de su cuerpo. In the womb, the stomach wall did not close. En el útero, la pared del útero no cerraba. And so the internal organs were developing just outside of his body. Así que los If you can imagine órganos that. externos se estaban desarrollando fuera de su cuerpo. There's a name for this. I'm not going to give it to you. It's not important. Esto tiene un nombre, esta enfermedad, no se las voy a dar, no es importante. It's a 1 in 200,000 chance. Es una cosa que puede pasar 1 en 200,000 veces. We had prayed and tried to have a child for a number of years, and then my wife conceived with our son, and then this happened. Nosotros habíamos estado orando y tratando de concebir y por fin mi esposa concibe y es este hijo. And you can imagine what we did. Imagínense ustedes lo que hicimos. We wept and we prayed without ceasing for 3 months. The next 3 Lloramos y months. oramos sin parar por 3 meses. And then the Lord mercifully took him home to heaven. Hasta que el Señor misericordioso se lo llevó al cielo. These things drive us to the Lord. Estas cosas nos llevan al Señor. It shouldn't be that we're driven to prayer only in those times, but that tends to be how it is. No debería ser que estuviéramos impulsados a orar solamente en estos momentos, pero tiende a ser así.
I think God wants us to live each moment with that sense of spiritual desperation. Yo creo que Dios quiere que vivamos cada momento de la vida con esa desesperación espiritual. But isn't it easy to become so distracted by all the distractions around us? Pero no es más fácil que nos distraigamos con todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor. We don't pray because we're watching TV. No oramos porque estamos mirando televisión. We don't read the Bible because we're playing with our phone. Leemos la Biblia porque estamos jugando con el teléfono. But boy, if God sends a thorn into your life, the phone goes down and you drop to your knees. Pero si Dios le tira a usted una espina, el teléfono sale volando y usted cae a las rodillas, de rodillas. Well, after pleading with the Lord 3 times, Paul finally backs away from that request. Y después de suplicar 3 veces al Señor, Pablo por fin retrocede de esa petición. And that leads to the big lesson, the third lesson, the big lesson. Y eso nos lleva a la tercera lección, la lección más grande, la tercera. God uses trouble to perfect his power in us. Dios usa los problemas para perfeccionar su poder en nosotros. Versículo 9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Every time he prayed, he received the exact same answer. Cada vez que él oraba, recibía exactamente la misma respuesta. Te basta mi gracia. God says, listen, Paul, my grace is enough. It's all you need. Él dice, mira Pablo, escúchame, mi gracia es suficiente. Eso es todo lo que tú necesitas. My strength comes into its own in your weakness. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. The place you want to be in life as a Christian is a place of weakness. El mejor lugar para estar como cristiano es en una posición de debilidad. Because when we're weak, then we're strong. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. It's upside down. Es al revés, de cabeza. Because Christianity is countercultural in every way whatsoever. Porque la cristiandad es cultural en cualquier forma que sea. In Christianity, the way up is down. En la cristiandad, ir hacia arriba es ir hacia abajo. Power through weakness. Poder a través de la debilidad. And you'll notice, though, that this principle did not alter his pain, but it did change his perspective. Y ahora se darán cuenta ustedes que este principio no alteró su dolor, pero sí cambió su perspectiva. Because as soon as this truth gripped his heart and his mind, he says something in verse 10. Porque en cuanto esta verdad se apoderó de su corazón y mente, él dice algo en el versículo 10. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Paul says, once I heard that, I was glad to let it happen. Pablo dice, una vez que escuché eso, me alegré de que hubiera sucedido. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. Dejé de centrarme en la minusvalía y empecé a apreciar el don. That's a big day in the Christian life. Ese es un día grande en la vida cristiana. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. Dejé de centrarme en la desventaja y empecé a apreciar el don. This is a handicap? ¿Esto es una desventaja? No, this is a gift. No, esto es un don. This is a thorn? ¿Esto es una espina? No, this is a rose. No, esto es una rosa. This is something I don't want? ¿Esto es algo que no quiero? No, this is something God gave. No, es algo que Dios me dio. God has always used thorns to perfect his power in his servants. Dios siempre ha utilizado espinas para perfeccionar su poder en sus siervos. This is not unique to the Apostle Paul. Esto no es exclusivo del apóstol Pablo. Let me drop some names. Déjeme darle algunos nombres. Moses, Moisés. Samson, Job, Jeremiah, David, Elijah, Daniel, Esther, Hannah, and John the Baptist were all made more powerful by painful circumstances. Moisés, Sansón, Job, Jeremías, David, Elías, Daniel, Esther, Ana y Juan el Bautista fueron hechos poderosos por circunstancias dolorosas. I could add 50 more names, but we don't have all day, right? Yo puedo añadir 50 nombres más, pero no tenemos todo el día. So again, I ask you, what is your painful circumstance? De nuevo, les pregunto de nuevo, ¿cuál es la circunstancia dolorosa de cada uno de ustedes?
I'm reminded of the painful story of Charles Spurgeon's sad rejection. Me viene a la memoria la dolorosa historia del triste rechazo de Charles Spurgeon. Spurgeon, as you may know, was arguably the greatest and most influential preacher in his generation. Como ustedes deben saber, Spurgeon tiene que haber sido sin duda el predicador más influente de su época. Many would believe in every generation. Todos que creerían en todas las generaciones. But after being the most influential preacher of his time, the Baptist Association at that time met and they took a vote as to whether he should be retained in the Baptist Association. Pero después de haber sido nombrado como el pastor más influyente, la Asociación Bautista se reunió, votó a ver si debía permanecer en la asociación. And they voted him out. Y lo expulsaron. Thousands to a handful. Miles de votos a favor de unos pocos en contra. Almost everyone said, get him out of here. Only a few said, we need to keep him. Muchos dijeron, sáquenlo de aquí, y poquitos dijeron, tenemos que él se quede. This is Charles Spurgeon. Estamos hablando de Charles Spurgeon. And remarkably, the motion to exclude him was made by a man who knew him personally. Y sorprendentemente la moción para excluirlo fue hecha por un hombre que lo conocía. And the motion was seconded by Spurgeon's assistant pastor. Y la moción fue secundada por el asistente del pastor de Spurgeon, Who just happened to be his brother James. que resultó ser su hermano James. I wonder what Thanksgiving was like after that. Me imagino cómo debe haber sido el jueves de Acción de Gracias después de eso. Spurgeon was a powerful preacher. He was a powerful pastor. He was a powerful man of God. Spurgeon era un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre fiel a Dios. But God's power was perfected through those experiences. Pero el poder de Dios se perfeccionó a través de esa dolorosa experiencia. Let me give you one more. Le voy a dar un ejemplo más. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was one of the leaders of the Great Awakening in the 18th century. Jonathan Edwards fue un líder del gran despertar en el siglo XVIII. He ministered in the church at Northampton, Massachusetts for 22 years. Él ministró en una iglesia en Northampton, Massachusetts, durante 22 años. And then they voted him out. Y luego lo expulsaron. You want to know why? ¿Saben ustedes por qué? Because he felt that people should make a public confession of faith in Christ before they take the Lord's Supper. Porque él consideraba que la gente debía hacer una confesión pública de fe en Cristo antes de tomar la Santa Cena. Which is pretty much a biblical view, by the way. Lo cual es una forma de ver las cosas bíblicamente. And not only did they put out this great, great, great man of God, Y no solo echaron a este gran hombre de Dios, but they did the best they could to destroy his reputation so that nobody else would want him. pero sino que hicieron todo lo posible por destruir su reputación para que nadie más lo quisiera. And as a result of that, he could not get a pastorate anywhere. Y como resultado de eso no pudo obtener un pastorado en ninguna parte. Even though he had a great intellect, Aunque tenía un gran intelecto, he was a profound theologian, era un teólogo profundo and he was one of the greatest writers of any kind that this country has ever known. y era uno de los más grandes escritores de cualquier tipo que este país haya conocido. Why did God allow all that? ¿Por qué Dios permitió todo esto? God's power was being perfected through those painful experiences. El poder de Dios se estaba perfeccionando a través de esas dolorosas That experiencias. doesn't make any sense to us, does No it? tiene ningún sentido para nosotros. But from heaven's perspective, God's power is perfected in weakness. Pero desde la perspectiva del cielo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. And this principle is everywhere in the Bible. Este principio está presente en toda la Biblia. In Isaiah chapter 40, verse 29, who is it that receives strength? En Isaías capítulo 40, versículo 29, ¿quién es el que recibe la fuerza? El da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. The weak receive strength. Los débiles reciben fortaleza. Samson, strong in weakness,
crushed the enemies of God. Sansón, fuerte en la debilidad, aplastó a los enemigos de Dios. Joseph, strong in weakness, rose to the throne of Egypt. José, fuerte en la debilidad, subió al trono de Egipto. Job, strong in weakness, saw the face of God. Job, fuerte en la debilidad, vio el rostro de Dios. So I ask you again, Así que te pregunto de nuevo, have you ever considered the possibility that your difficulty, pain, discouragement, frustration, limitation, weakness, challenge, struggle, wound, or whatever it might be, is not a detriment but an asset and is the key to your usefulness in the service of Christ? ¿has considerado alguna vez la posibilidad de que tu dificultad, tu dolor, tu desánimo, tu frustración, tu limitación, tu debilidad, tu reto, tu lucha, tu herida o lo que sea, no sea un detrimento sino una ventaja y sea la clave de tu utilidad al servicio de Cristo? May God help us to believe that when we are weak, then we are strong. Que Dios nos ayude a creer que cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes. God bless you, my dear brothers and sisters in Christ. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo.